Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Invera. Un gusto estar con ustedes en este día para este importante taller sobre resistencia a antimicrobianos. Vamos a hablar hoy de estrategias para combatir la RAM. Me toca hablar de salud humana del mundo y las Américas y voy a contarles un poquito lo que estamos haciendo desde la Organización Panamericana de la Salud y algunos datos de nuestra región y el mundo para poner en contexto la situación. Vamos a empezar hablando un poquito del problema. El problema de la resistencia a antimicrobianos, como todos saben, es un problema serio que ya hace años se está tomando desde el punto de vista político y técnico en todo el planeta. Las primeras estimaciones que salieron allá por el 2016 por parte de Inglaterra nos hablaban de que para el 2050 iba a haber alrededor de 10 millones de muertes por año y un costo para el planeta de entre 300 millones y 10 billones de dólares en costos económicos y en costos de vidas. Estimaciones más nuevas del año 2019 que salieron apenas hace un mes, ahora en el 2022, nos hablan de que el costo de la resistencia a antimicrobianos va a ser de 4,95 millones de muertes asociadas a la RAM y 1,27 millones de muertes atribuibles directamente a la resistencia a antimicrobianos. Las tasas de muertes obviamente no van a ser iguales en todo el planeta. Eso es obvio porque los sistemas de salud son completamente distintos en el mundo, va a estar distribuido heterogéneamente en los distintos continentes. El Sudamérica está entre los primeros cuando uno mira en colores más claritos la mortalidad asociada a la resistencia y en colores un poquito más oscuros la mortalidad atribuible a la resistencia. Sudamérica está entre los primeros puestos en cuanto a la mortalidad atribuible y la mortalidad asociada, ¿sí? Muy por encima de muchos otros países desarrollados del planeta. Cuando uno mira las infecciones que están a tope en la mortalidad asociada a la resistencia a antimicrobianos, no es sorpresa encontrar las infecciones respiratorias bajas, las infecciones del torrente sanguíneo, las infecciones intraabdominales, entre las más importantes. Y cuando uno mira los patógenos que están asociados a la resistencia a antimicrobianos, también tenemos los viejos conocidos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas, etc. Estas estimaciones son estimaciones, ¿sí? Y muchas veces son un poco burdas, se basan en datos generales y no son más que estimaciones. Pero lo que tenemos que tratar es de que estas estimaciones sean lo más precisas posibles sobre la carga de RAM, sobre todo para hacer abogacía, para mantener la inversión en combatir la RAM, basar las políticas e intervenciones en salud pública y priorizar las poblaciones objetivos de esas políticas e intervenciones para hacer estas intervenciones mucho más costo efectivas y facilitar la evaluación de esas intervenciones a lo largo del tiempo. No podemos descartar también todas esas estimaciones fueron todas pre-COVID. Después tuvimos la tormenta perfecta, ¿sí? La llegada del COVID-19 allá por el 2020 hizo estragos en el tema de resistencia a antimicrobianos. La situación mundial de COVID-19 hasta el momento lleva alrededor de 500 millones de casos confirmados ya en el mundo de COVID-19 y más de 6 millones de muertes. Y no podemos dejar de ver que la región de las Américas fue una de las regiones más afectadas. Europa recién nos pasó en estos últimos tiempos, pero por mucho tiempo estuvimos al frente en los números en cuanto a casos de COVID en el planeta.
Si uno ve los estudios que se hicieron al principio de la pandemia, las infecciones por COVID llevaron a los hospitales a tener un aumento importante de algunos tipos de infecciones en particular, como las asociadas a los catéteres, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres, las infecciones del tracto urinario asociadas a sondas y sobre todo las infecciones asociadas a ventilador. Más que nada. Todo este tipo de infecciones y el miedo a este tipo de infecciones trajo un aumento asociado de uso de antimicrobianos enorme en el planeta. Esto también trajo asociado el aumento de resistencia. ¿Sí? Las infecciones secundarias en pacientes con COVID estuvieron alrededor del 12-15%, pero el uso de antimicrobianos en pacientes con COVID, sobre todo en terapia intensiva, estuvo cerca del 100%, entre el 90 y el 100% en la mayoría de los países del mundo. Vamos a ver un caso particular de lo que estuvo pasando en este tiempo y vamos a ver el tema de las carbapenemasas, que para ustedes no es seguramente desconocido. Es un grave problema en salud pública ya desde hace tiempo por las escasas opciones terapéuticas, por el incremento de la morbimortalidad, por la estadía hospitalaria más prolongada, el incremento de los costos en el tratamiento de los pacientes y la alta probabilidad de diseminación de este tipo de patógenos. Cuando uno mira los porcentajes de resistencia de la región, estos son datos de Relabra, de la Red Regional de Vigilancia de Resistencia, alrededor del 2010-2011 empezó a aumentar. ¿Sí? Hasta ese momento venía tímidamente, por ejemplo, en Klebsiella aumentando la resistencia a los carbapenemes en este patógeno, pero a partir del 2010 la resistencia empezó a aumentar y aumentar sin pausa. Y llegamos al 2019, que son los últimos datos que ustedes pueden ver en esta gráfica, con valores realmente alarmantes. ¿Qué pasó a partir del 2019? No están todavía acá los datos porque están en proceso, pero podemos mostrarles lo que pasó en un par de países, por ejemplo en Argentina. Argentina pegó un salto directamente entre el 19 y el 2020 en Klebsiella de un 10% en un año, que fue el año de COVID. En el caso de Panamá duplicó el porcentaje de resistencia en Klebsiella del 2010 al 2020. En el caso de Perú una cosa similar. La resistencia se disparó en la época de COVID. En ese mismo momento, en esos mismos años, entre 2020 y 2021, los países empezaron a dar alertas. Argentina dio el puntapié inicial con las alertas de dobles carbapenemasas, KPC más NDM, NDM más OXA 163, KPC más IMP. Al mismo tiempo, o muy cerquita, Uruguay hizo lo propio, KPC más NDM. Por su parte, Guatemala, KPC más NDM, y también la emergencia de OXA 48, que nunca había aparecido en Guatemala. Por su parte, Paraguay, KPC más NDM, NDM más OXA 48, por primera vez también en Paraguay. Ecuador, lo mismo, KPC más NDM, OXA 48 también aparecida en Ecuador. Otros países como Chile, emergencia de OXA 48 que nunca había aparecido en el norte de Chile y diseminada también a otras partes del país. Belice, el Caribe nunca había tenido carbapenemasas antes, por lo menos la mayoría de los países. Belice debutó en 2020, a fin del 2020, con NDM en Enterobacterialis acinetobacter y hoy en día tiene también otros tipos de carbapenemasas como BIM, como KPC. ¿Sí? No se quedó solo con NDM, todo intrapandemia. Dominica no había tenido carbapenemasas nunca, NDM, ¿sí? Confirmadas en Costa Rica por el INCIENSA. Colombia siempre tuvo carbapenemasas, durante la pandemia tuvo un incremento impresionante. ¿Sí? KPC más NDM, y Colombia siempre tuvo combinaciones triples, pero se le dispararon también en los números. ¿Sí? Lo mismo Brasil, Venezuela, Perú, Costa Rica, El Salvador, recién este año, pero le aparecieron también las dobles carbapenemasas. Todo esto fue pasado durante la época de COVID. Y como estamos en un mundo interconectado, todas esas resistencias que fueron apareciendo en los hospitales a través de las manos del personal de salud o a través de los pacientes que se daban de alta o a través
de los desagües cloacales de los hospitales llegan a la comunidad, llegan al medio ambiente, ¿sí? Salen de los hospitales y se van distribuyendo y van saliendo de ese nicho hospitalario donde en general se producen. Por su parte, también los ámbitos comunitarios, la producción de alimentos, de origen animal y origen vegetal, y a través de los alimentos, esas resistencias se van diseminando y llegan también a la vida salvaje. Los viajes internacionales, ya lo vimos con COVID, hacen su trabajo y desparraman y diseminan esta resistencia a lo largo del planeta. Vamos a ver el ejemplo de las carbapenemasas, ya que empezamos con este. Este es un trabajo del 2019. Hay trabajos del 2020 también que nos muestran lo mismo. Yo traje este trabajo porque es el más completito. Nos muestra la presencia de carbapenemasas en distintos reservorios, ¿sí? Estamos hablando de efluentes hospitalarios, cuando está el dibujito del hospital, de plantas de tratamiento de efluentes, ¿sí? Cuando está el dibujito del sanitario, agua de bebida, cuando está la gotita de agua, la van a ver en distintos dibujos, aguas, cursos de ríos, cursos de agua, aguas recreacionales, animales de compañía, ¿sí? Animales para agricultura, animales y medio ambiente, ¿sí? Productos alimenticios. Y en colores tienen los distintos tipos de carbapenemasas. Y como ustedes pueden ver, en distintos estudios en distintos países del planeta fueron encontrando distintas cosas. Cada vez que tienen el dibujito es porque encontraron el tipo de carbapenemasa que tienen en el color de abajo, y cada vez que tienen el dibujito lo encontraron en distintos nichos. Como pueden ver, este tipo de enzimas se desparramó por todos lados. Es lo que nos está pasando. Así vimos extenderse y diseminarse las beta-lactamasas de espectro extendido. Hoy lo que estamos viendo diseminarse son las carbapenemasas. Y todo esto en un marco de One Health. Y por eso es que esta charla y esta jornada que están teniendo es tan importante, y los docentes que vendrán después de mí seguramente les hablarán de esto también. Por eso es que en el mundo se gestó hace un tiempo y está trabajando fuertemente en conjunto la unión tripartita de FAO, OIE y OMS, que trabajamos muy de la mano, sobre todo en esta región se trabaja muy de la mano, y después van a tener charlas sobre eso seguramente. Y este año se acaba de incorporar la UNEP, que es la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para trabajar en conjunto para combatir la RAM, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, todos los nichos terminan afectando al ser humano, y hoy en día ninguno de estos nichos está exento de resistencia a antimicrobianos. Y no son solo bacterias, estuvimos hablando de bacterias hasta este momento, pero ahora también estamos preocupados por los hongos, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo en particular, Aspergillus está viniendo directamente resistencia de reservorios ambientales por el uso de inhibidores de demetilación del esterol como fungicidas en la producción de vegetales, ¿sí? Y Aspergillus llega resistente directamente de la producción agrícola. Entonces, en este momento en la región estamos empezando también a mirar los hongos, y empezamos la vigilancia de hongos de parte de OPS justamente por este problema. Y en este momento, aparte de estar vigilando la resistencia en cándidas, estamos incorporando también Aspergillus como un patógeno de cuidado en la región. ¿Qué estamos haciendo para tratar de combatir la RAM en las Américas? Estamos trabajando bastante en lo que es prevención y control de infecciones, y apoyando a los países para implementar estrategias efectivas para contener la resistencia a antimicrobianos mediante la reducción de infecciones que están asociadas con la atención médica, sobre todo en la atención de salud. Haciendo abogacía y políticas, fomentando las capacidades en los países, construyendo capacidades y trabajando en la respuesta a brotes por patógenos multiresistentes. Abogacía y políticas, estamos apoyando la campaña de lavado de manos, que es ahora el 5 de mayo, muy pronto. Todas las campañas de
¿cómo es que se dice? Me sale Awareness Week, la de concientización del uso de antimicrobianos, que es todos los noviembres y estamos presentes en general en la mayoría de los países. Apoyamos el desarrollo y el respaldo a la estrategia global de IPC de control de infecciones que se viene fuerte en el mundo. La OMS está alargando una fuerte estrategia para mejorar control de infecciones en el planeta, evaluación de las funciones esenciales de salud pública y un plan estratégico de indicadores de calidad asistencial. Fomento de las capacidades en los países, estamos trabajando mucho en vigilancia de infecciones asociadas infecciones de la sangre asociadas a catéter central, sobre todo en Centroamérica. Estamos actualizando los manuales de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Mucho enlace de IPC con microbiología para tener datos confiables y que puedan ser usados en el control de infecciones. Trabajando en sistemas de información. ¿Sí? Vinculación de control de infecciones con stewardship a nivel de las instituciones de salud y mucho entrenamiento. Tenemos un entrenamiento virtual en el campus de salud pública de la OPS que ya realizaron un curso virtual que ya realizaron más de 17.000 profesionales de salud de la región. ¿Sí? Y hacemos visitas de asesoramiento. En cuanto a respuesta a brotes por patógenos multidrogos resistentes, estamos dando soporte técnico a los países con herramientas para investigación de brotes y misiones conjuntas. En este momento, lamentablemente, tenemos veda de viajes en la oficina regional y estamos haciendo apoyo conjunto con otras organizaciones virtuales para los países. Cada vez que hay un brote, durante todo COVID lo estuvimos haciendo de esa manera. Y también estamos trabajando en una iniciativa que es una red de acción global en salud para resistencia a antimicrobianos que une microbiología y control de infecciones para la detección rápida de mecanismos de resistencia emergentes. Empezamos con carbapenemasas, pero vamos a extender a otros patógenos, que empezó a trabajar en Argentina y Chile, son los países más avanzados, y estamos extendiendo en este momento a Ecuador, Costa Rica, Belice y Uruguay. Es una estrategia de detección rápida, estamos implementando métodos moleculares muy rápidos para detectar rápidamente, caracterizar rápidamente, tiene un fuerte componente de búsqueda de contactos, de búsqueda en medio ambiente, de trazado rápido de estos patógenos y de control de infección, de control de infecciones muy agresivo para evitar que de las nuevas cepas o mecanismos de resistencia que emerjan se pueden controlar. Difícilmente podamos evitar que lo que ya está diseminado desaparezca, pero por lo menos podemos evitar que las cosas nuevas que aparezcan se diseminen. Y es lo que estamos tratando en este momento. Y el camino a seguir que estamos, para ir terminando, el camino a seguir que estamos tratando de transitar es modular la vigilancia en el uso de datos para intervenciones de RAM y prioridades nacionales. En eso estamos trabajando ahora, estamos fortaleciendo la vigilancia del laboratorio, mejorar la representatividad geográfica en los sistemas de vigilancia de la región, continuar desarrollando los laboratorios de referencia y las capacidades de los laboratorios clínicos locales, aumentando el uso de nuevas tecnologías moleculares en toda la red regional. Estamos trabajando en vigilancia integral de la resistencia y uso y consumo de antimicrobianos. Para eso estamos trabajando en una vigilancia activa mejorada a nivel de aislamiento de la RAM en hongos y en bacterias. ¿Sí? Integrar el laboratorio y el control de infecciones, lo que veníamos viendo antes. Aprovechar la vigilancia para estimar la carga de la RAM. Estamos con varios programas de mortalidad atribuible y estamos trabajando con Uruguay en una primera instancia, pero vamos a extender a otros países para dar sustento a las medidas y a la inversión nacional en control de la RAM, ¿sí? Transformar los datos de RAM en números que convenzan a las autoridades para invertir en cambios sostenibles y que puedan controlar el tema de resistencia a antimicrobianos. Y también estamos trabajando en evaluar el impacto de las intervenciones.
Y un área nueva que estamos incluyendo también es la incorporación de la sociedad y los cambios culturales para que todo lo que estamos haciendo en RAM quede como integrado en las personas y los cambios que se produzcan se puedan sostener. También estamos trabajando en vigilancia integrada de una salud y esto lo estamos haciendo muy fuertemente con FAO y OIE, con la Organización de Alimentos, con la Organización Internacional de Alimentos y de Episodias o de Medicina Animal. Y vamos a seguir trabajando en esfuerzos para integrar la vigilancia de resistencia a antimicrobianos para comprender mejor la aparición y propagación de la resistencia a antimicrobianos entre los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente, porque es lo que nos está pasando. La única forma de hacer esto es conseguir datos de todas las áreas, integrarlos y poder sacar conclusiones y poder tomar acciones, sobre todo poder tomar acciones. Lo que no se conoce no se puede controlar. Aumentar el análisis, uso y diseminación de datos. Estamos trabajando en este momento en un manual para uso de datos, porque muchas veces, yo me acuerdo cuando todavía estaba en Argentina, producíamos muchos datos y tratábamos de que alguien los use y los mandábamos al ministerio y tratábamos de que alguien nos escuche con los aumentos que veíamos de resistencias todo el tiempo y nos decían, y bueno, ¿y qué hacemos con los datos? Lo que estamos tratando de hacer en este momento es un manual para el uso de la información que se produce. ¿Cómo se puede usar esa información que se produce en cantidades enormes en la región y que muchas veces queda dormida en computadoras o en informes o en libros o en publicaciones que después nadie utiliza? Cómo sacarle provecho a esa información, que esperamos que esté terminado para este año y podamos diseminarlo a los países. Y ese manual está dirigido a el nivel local, o sea, los hospitales, las instituciones de salud y también el nivel nacional, ¿sí? Y nosotros tendremos nuestro propio manual a nivel regional. La idea es trabajar en eso. Estamos trabajando para que se incremente el uso de los datos entre las partes interesadas nacionales y locales, como les decía antes, informar al paciente y a programas de uso de antimicrobianos, difundir los hallazgos epidemiológicos y también contribuir a nivel global a la OMS, al programa GLAS, ¿sí? Decisiones decisiones guiadas para los datos para contener la RAM, traducir la información en evidencia para los tomadores de decisión, que es esto que les estaba comentando antes, ¿sí? Y bueno, la idea es esa, ¿sí? Tener información para la acción. Nada más, muchas gracias, quedo disponible para las preguntas y nada, felicitar a los organizadores por esta actividad que seguramente va a contribuir a que se trabaje un poquito más en el tema de resistencia a antimicrobianos. Nada más, muchas gracias. Interesante lo que menciona Marcelo. Fíjense cómo la RAM ha atravesado los muros del hospital. Hablaba del problema en efluentes no solo hospitalarios, efluentes domiciliarias, aguas recreativas. No sé si recuerdan los Juegos Olímpicos de Río, varios deportistas, atletas que competían en deportes náuticos con infecciones por gérmenes multiresistentes. Animales de compañía. Saben que hay experiencias que 2 años antes del desarrollo en humanos los animales de compañía estaban colonizados por gérmenes multiresistentes. En fin, atraviesa todos los espacios que vivimos y también, ya lo introdujo Marcelo, el tema de la salud animal. Así que por eso es que invitamos a María y a Roberta para que nos ilustraran desde su perspectiva, desde los animales de consumo humano y desde la tarea que hace la OIE. Así que vamos a empezar con María. Yo me quedo acá porque estamos con ese micrófono. María, contanos, primero decinos qué significa OIE, para los que no sabemos, no conocemos el mundo de la salud animal, y contanos, así como Marcelo nos introdujo de todas las tareas que hace OPS para la salud humana, ¿cuál es la perspectiva de la OIE para América y para Argentina en particular?
La Organización Mundial de Sanidad Animal se creó en 1924, esto es previo a la creación de las Naciones Unidas, es una organización intergubernamental que cuenta actualmente con 182 miembros. El trabajo de la OIE es la redacción y la creación de normas y estándares internacionales que son aplicados para el comercio entre países y son reconocidos por la Organización Internacional del Comercio. Ahora ustedes se preguntarán, habla de Organización Mundial de Sanidad Animal y la sigla es la OIE, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, en 1924 la organización fue creada bajo el nombre de Oficina Internacional de Epizootias y en los años 2000 cambió el nombre, pero decidieron mantener el acrónimo OIE, que es como se conoce habitualmente. Entonces es la Organización Mundial de Sanidad Animal y las siglas son la OIE. Me parece muy importante destacar algunos conceptos que nos mencionaba Marcelo, entre ellos el concepto de una salud. Y estamos muy contentos ya que hace unas semanas se incorporó, como comentaba Marcelo, a la tripartita, la UNED, que es la Organización de las Naciones Unidas que trabaja para el medio ambiente. Entonces ahora sí tenemos todos los componentes que forman una salud trabajando juntos. Y cada uno trabajando con los distintos sectores y la idea es que cada uno va apoyando y que esto se vaya trabajando también a nivel regional y también a nivel de los países, apoyando a los países en que avancen en sus planes nacionales de acción. Y esa es una de las cuestiones también que hace la OIE, además de brindar entrenamientos a los servicios veterinarios y específicamente en lo que es resistencia a los antimicrobianos, las normas y estándares que elabora están relacionadas a lo que es el uso prudente y responsable de antimicrobianos, todo lo que es el monitoreo de la vigilancia de la RAM y también trabajamos muy fuertemente en lo que es el seguimiento de las cantidades de antimicrobianos que son utilizadas en los animales. Todas estas líneas forman parte de lo que es el Plan Global de Acción, que es tripartito, como ustedes sabrán. Otra de las acciones que lleva adelante la OIE, como ustedes conocen que la OMS tiene una lista de antimicrobianos críticos, la OIE también elaboró una lista en el ámbito veterinario, en donde los antimicrobianos están divididos entre antimicrobianos críticos, antimicrobianos muy importantes y antimicrobianos importantes, ya que la OIE considera que todos los antimicrobianos son importantes. Para ir cerrando esta cuestión, mencionarles que dentro de esta lista de antimicrobianos, la OIE no incluye aquellos antimicrobianos que son utilizados como promotores de crecimiento. Los promotores de crecimiento son antimicrobianos que se dan a dosis bajas en los animales para mejorar la conversión alimenticia. La OIE considera que el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento sin un análisis de riesgo no está considerado como uso prudente y responsable. Gracias, María. Con respecto a esto que decías de los promotores de crecimiento, el INTA está trabajando en Argentina intensamente para buscar productos que justamente cumplan la misma función, pero que no tengan efecto antimicrobiano. Y de hecho hace unos años trabajamos desde la SADI con el SENASA para tratar de disminuir el uso de colistina en los animales de consumo humano, justamente porque es una droga para pacientes críticos en salud humana. Así que hay mucha gente dedicándose a ese tema. Roberta, ¿qué pasa con los animales de consumo humano? Yo te hago una pregunta. ¿Hay residuos o niveles de bacterias permitidos en el agua que tomamos? ¿Existe lo mismo para los animales de consumo, para los alimentos que tenemos en góndola? A ver, cuando uno piensa en alimentos tiene que pensar que salvo algunos casos muy especiales y que en realidad ya clasifican como alimentos para propósitos médicos, no estamos hablando de productos estériles, ¿no? Estamos hablando de productos que tienen una flora normal, porque estamos hablando de algo que fue una zanahoria que estuvo en la tierra en el campo, de la leche que proviene de la vaca, del músculo que es la carne de la vaca, y entonces por mejores prácticas que se aplican y la promoción, digamos, mucho también de la propuesta que se viene trabajando en prevención de resistencia antimicrobiana tiene que ver con prevención de la presencia de esas bacterias patógenas en los alimentos, ¿no? O sea, son las bacterias presentes en los alimentos las que transmiten, las que pueden conllevar tanto los determinantes como la resistencia en sí misma. Entonces, los alimentos tienen flora normal
Y en esa flora normal puede haber determinantes, por ejemplo, de resistencia antimicrobiana, o puede haber bacterias patógenas que se evita que estén presentes. Por ejemplo, esta que mencionabas vos del agua, hay límites para que no estén presentes ninguna bacteria patógena en el agua de consumo, lo mismo para la carne, lo mismo para cualquier alimento, patógenas no pueden estar presentes, pero sí se tolera unos determinados niveles de presencia bacteriana que tienen que ver y se considera con el manejo normal y en buenas condiciones de higiene de esos productos. O sea, no consumimos alimentos estériles, tienen su flora normal y por eso el producto se termina pudriendo, por ejemplo, ¿no? Uno tiene la zanahoria que se termina pudriendo por su propia flora. No es que la contaminé dentro de la heladera, ya traía de origen, por ahí también se contaminó en la heladera, ¿no? Pero ya trae de origen bacterias que son normales su presencia. Y en esas bacterias normales a veces también circula la resistencia antimicrobiana, ¿no? O los determinantes de esa resistencia. Entonces, hacia ese lugar es el enfoque que se le está dando en los alimentos. Y respecto a los antimicrobianos, ustedes saben que uno de los problemas, corríjanme ustedes si no es así, que tenemos en el área de la salud animal es que el uso de antimicrobianos se hace en toneladas, ¿no? Y muchas veces no está profesionalizado, ¿no? Entonces, ese es un tema que los cuales están trabajando mucho. Me vas a decir, María, si hay iniciativas en ese sentido, pero ¿hay residuos de antimicrobianos en esos alimentos que compramos en el supermercado? ¿Se miden en Argentina? A ver, hay residuos, porque quedan residuos, digamos, o sea, podrían quedar residuos del uso de antimicrobianos o incluso también de algún otro agente terapéutico que se usa, algún fertilizante, por ejemplo, también de pesticidas, de plaguicidas en la parte vegetal, que también se usan a veces antimicrobianos en la producción primaria vegetal, que por mal uso de los propios productos, por usarlos en momentos, en el caso de los animales, en momentos de su vida muy cercanos, por ejemplo, a la faena o muy cercanos a la ordeñe, sin lo que se llaman los periodos de carencia o periodos de retirada. O sea, se pueden usar, pero ese animal tiene que haber pasado un tiempo de metabolismo propio del principio activo en su cuerpo previo a haber ido a faena bien usado, por ejemplo. Además, ¿no? O sea, se tiene que ir dando todo. Cuando eso no sucede y el animal, por ejemplo, estuvo sometido a algún tratamiento antimicrobiano y va a faena sin haber respetado ese periodo de retirada, en la carne podrían quedar residuos, por ejemplo, de medicamentos veterinarios. A nivel mundial eso está arreglado, SENASA tiene también normas en relación a ese control y se hacen a través de planes de control programados, de monitoreo programado, en frigorífico, toma de muestras para ver la presencia de esos contaminantes. Sí requiere, y esto por ahí en Argentina es un desafío, cuando uno mira hacia el interior, digamos, del sistema de control de alimentos, esa detección requiere de alta tecnología y complejidad en el laboratorio, y los laboratorios locales y laboratorios provinciales de control de alimentos sí se nace a nivel central, pero no los laboratorios en todo el país. Y Argentina tiene mucha producción a nivel país de alimentos y no es todo descontrolado centralizadamente, ¿no? Entonces, esa alta complejidad que se requiere, por más de que los límites están, a veces hace que no se monitoree absolutamente la cantidad necesaria. Y en los alimentos pasa lo mismo, alimentos procesados. O sea, eso yo estaba hablando de carne y leche, ¿no? Cuando uno va a alimentos ya procesados, que son los alimentos transformados, en ese sentido, Argentina en su propia normativa no tiene más que algún que otro producto que está afectado por límite de residuo antimicrobiano. Sí hay a nivel internacional, y de ser necesario Argentina podría acogerse a esos límites, pero nuestra propia normativa tiene todavía el desafío de incorporar límites, por ejemplo, para algún producto procesado, tanto de origen animal como vegetal, de estos residuos. Más lo que ya señalaba de la complejidad del laboratorio para poder detectarlo, porque poner un límite, que vos no tenés manera de hacerlo control y de controlarlo y de ver cómo se monitorea y se hace la vigilancia, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? María, ¿cómo ve la OIE Argentina trabajando en salud animal? ¿Cómo está interactuando la OIE con las organizaciones? ¿Qué organizaciones con el tema de la resistencia? Bien, nosotros a nivel regional trabajamos en conjunto, como mencionaba Marcelo, con la OPS y con la FAO. Justamente yo trabajo en un proyecto específico que está financiado por la Unión Europea en 7 países de Latinoamérica, en el cual está incluido Argentina. Y trabajamos de forma tripartita abordando y apoyando a los países en la implementación de los planes nacionales de acción. En el caso de Argentina,
La verdad que Argentina es un pionero en lo que tiene que ver con el control de la resistencia a los antimicrobianos. Recordemos que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura vienen trabajando hace años en conjunto y son un ejemplo a nivel regional de esa coordinación, ¿no?, que es tan importante para abordar este tipo de temática. Otra cuestión que creo que es importante destacar es que hace un tiempo Argentina también incorporó al Ministerio de Ambiente en lo que es la Comisión Multisectorial. Así que yo creo que Argentina viene trabajando muy bien, implementando las normas establecidas por la OIE, como cuando vos mencionabas el tema de el uso de antimicrobianos para los animales. Bueno, dentro de lo que es el uso responsable y prudente, los antimicrobianos siempre, al igual que en humanos, siempre tienen que estar prescriptos por un veterinario. Y está la normativa que apoya eso. Después, bueno, lo que pasa a puertas adentro es igual que en cada casa, digamos, pero la verdad que en el sentido de Argentina creo que el punto más importante a destacar es este trabajo conjunto, ¿no?, que existe. Y también por ahí mencionar que están empezando a haber algunos planes pilotos de lo que es vigilancia integrada, que mencionaba Marcelo dentro de lo que es el proyecto que les comentaba. Y creo que ese es el camino, digamos, por el cual tanto Argentina como toda la región y el mundo, digamos, tenemos que ir, de generar datos en los distintos sectores, pero luego integrar esos datos, analizarlos en conjunto para poder tomar decisiones que nos ayuden a combatir la RAM. Les cuento que en 2014, cuando empezamos a trabajar, muchos de los que formamos ahora Invera, Fernando, Wanda, con el Ministerio de Salud para desarrollar lo que finalmente fue la primera forma de la CONACRA. Fue muy interesante el trabajo que se hizo entre el Instituto Malbrán y el SENASA para armonizar los microorganismos que testeaban y los puntos de corte de sensibilidad que eran diferentes a los humanos. Así que fue todo un trabajo en conjunto durante mucho tiempo entre el Laboratorio Nacional de Referencia y el SENASA para tratar de poder interpretar, con esto que dice María, de los datos, de tener datos que pudiéramos entender y correlacionar con la salud humana. Roberta, ¿qué pasa con los vegetales? Te pregunto sobre los vegetales que se usa muchas veces agua para riego, que son procesamientos de efluentes domiciliarios, que saben que los procesamientos muchas veces no eliminan a los gérmenes multiresistentes y se utilizan para el riego. Y está todo el mundo del veganismo ahora. A ver si nos contás 2 palabras al respecto. La producción vegetal, que por ahí uno cuando piensa, ¿no?, en resistencia antimicrobiana y alimentos de consumo, asocia más rápidamente con los alimentos de origen animal, ¿no? En la producción vegetal se usan también antimicrobianos, como les decía, hay también circulación bacteriana, digamos, porque es la normalidad. Y además también, y sobre todo por ahí en sistemas más modernos, no sé si modernos, pero digamos en recuperación de prácticas más ancestrales, se tiende, y hay toda una movida nueva, más allá de la del veganismo, de producción agroecológica, ¿no? Entonces en la producción agroecológica se tiende a recuperar la vida del suelo, y en ese recuperar la vida del suelo, y sobre todo en la transición de recuperación de la vida del suelo, se usa, no sé, camas, por ejemplo, que provienen de la producción avícola, se usan también bosta, ¿no?, que tiene un tratamiento, pero que tiene que tener, tanto las dos son buenas prácticas, están bien tratadas previamente. Entonces uno podría pensar en aquellas producciones en las que se usa, también existe este riesgo de traer, ¿no?, lo que eran los microorganismos presentes en la materia fecal, ya sea de los pollos o del ganado bovino o porcino, incorporarlo a la producción vegetal también, y que formen parte de esta flora normal que yo les decía que pueden tener también algunas bacterias. Hay, por supuesto, tratamiento para estos, es una buena práctica, digamos, recuperar la vida del suelo es una tendencia, y las formas nuevas de producción de alimentos tienen que pensar en esta sostenibilidad, y por ahí la producción con agroquímicos es contraria, digamos, a la sostenibilidad en el tiempo, pero hay que tener estos cuidados en relación a cómo se mueven, digamos, las bacterias y cómo trasladamos en esa vigilancia integrada que decíamos recién. Y en relación al alimento vegano, yo entiendo que tu pregunta quizás viene
por pensar que es más sano, ¿no? O que relacionado con la resistencia antimicrobiana, o que en esos productos no son como libres de este tipo de peligros, y la verdad es que no, porque pueden ser producidos de esta manera que yo les señalaba recién y en la que hay circulación también, ¿no? O sea, bacteriana. Lo que hay que trabajar es la prevención y el manejo, digamos, del riesgo a través de estas buenas prácticas que les señalaba. No es que está prohibido el uso, sino que hay que usarlo adecuadamente. María, ¿hay alguna iniciativa, por lo que mencionaba Marcelo, de uno de los reservorios de animales de compañía? ¿Hay alguna iniciativa desde la OIE trabajando en Argentina con los veterinarios? O sea, la OIE lo que hace es como les comentaba, como elabora normas y estándares que son aplicables a todos los animales, ya sean terrestres o acuáticos. Luego, también trabajamos apoyando en el desarrollo y la implementación de los planes de acción de los países. Tendría que ser una iniciativa a nivel del país que trabaje, digamos, en animales de compañía. No hay ninguna iniciativa puntual desde el lado nuestro de la OIE, digamos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, por supuesto está la posibilidad, me avisan. A ver, Florencia. Muchas gracias, muy interesante la charla. Me interesa muchísimo el tema. Quería saber si la cocción si la cocción, digamos, yo entiendo que está la contaminación cruzada. Puede ser que uno haga una cocción correcta del alimento que compró, por ejemplo, una milanesa de pollo, pero si el cuchillo que uno utilizó previamente, bueno, etcétera, ¿no? Pero si la cocción en sí, dejando de lado lo del riesgo de la contaminación cruzada, hace alguna eliminación de los residuos antimicrobianos, esa sería una pregunta. Y la otra es si este tema tan problemático se ve más en los alimentos de origen bovino o avícola, ¿sí? Porque bueno, sabemos que el uso de antimicrobianos por parte de la medicina veterinaria para el crecimiento es muy importante en ambos tipos de animales, pero sabemos que también, al menos en Entre Ríos, por ejemplo, mucha gente tiene animales y no son veterinarios, ¿no? Lo digo porque lo veo, y se vende y ellos mismos vacunan a los animales y ellos mismos compran los antibióticos y se los suministran. Entonces, tanto los pollos o el ganado bovino, ambos sufren. Quería saber de los dos cuál es el peor, digamos, con respecto a esto. Gracias. En relación, digamos, al tratamiento para eliminar residuos químicos, que serían los residuos de medicamentos veterinarios presentes, por ejemplo, en la milanesa de pollo que vos decías, no hay ya mecanismos, digamos, para poder eliminarlo una vez que está presente ya en la milanesa, ¿no? La cocción te va a matar la flora bacteriana que vos tengas presente, pero no va a eliminar el residuo químico si hubiera quedado restos de medicamentos veterinarios. Ahí tiene que ser sí o sí, la medida de control es una medida preventiva que tiene que ver con el momento en el que se administra ese antimicrobiano, de su uso prudente primero, pero de ser necesario la administración, el momento y respetar el periodo de retirada previo a la faena, ¿no? del pollo en ese caso. Y en relación a lo que decís de la cría y el uso de antibióticos, que quizás acá María tenga más también para complementar, están muy relacionados a las crías intensivas, ¿no? Crías intensivas son esas crías, o sea, uno tiene la imagen, y por ahí hace años esto era más prevalente acá en Argentina, de que la vaca se cría en el campo comiendo pastura, ¿no? O por ahí algún alfalfa, digamos, o sea, que uno la ve a la vaca caminando en el campo y que este es su modo de producir carne, ¿no? El pollo también suelto, el chanchito en el suchiquero y demás. Lo cierto es que la producción de carne para consumo, y sobre todo en los niveles que son necesarios y que requiere hoy el mercado y que están instalados, sobre todo, máxime con el avance de la frontera de la soja en Argentina, tiene que ver también con una cría intensiva, ¿no? O sea, estamos hablando de espacios
animales que están confinados, animales que están adentro de un galpón y que toda su vida la dedican solamente a comer y a caminar lo mínimo posible para no gastar la energía, sino que toda la energía de su consumo se convierta en carne, ¿no? Entonces estamos hablando de animales estabulados, de vacas que están todo el tiempo nada más que comiendo y no tienen posibilidad de moverse. Bueno, en este tipo de producción es a donde vos lo ves más. No tienen, o sea, si bien es más frecuente, o sea, en la cría de pollos para carne y de manera intensiva, y hay muy poco pollo para carne que vos encuentres de manera extensiva. En Argentina ha ido, esto capaz María conoce más los datos. La producción de carne bovina tiene como distintos ciclos, hay algunos ciclos, digamos, del periodo de crecimiento de la vaca, desde que nace hasta que va a faena, que se hacen de manera extensiva y otros que se hacen de manera intensiva, dependiendo, digamos, del momento de la vida de la vaca y la necesidad de esa conversión, ¿no?, de alimento a carne, pero la producción porcina casi toda también es intensiva, igual que la avícola, y esto está asociado, digamos, esos animales hacinados y confinados tienen una circulación de virus y de bacterias bastante más alta que el que está en libertad, digamos, o que tiene otro tipo de cría, y entonces en este tipo de producciones es donde se usan esos promotores de crecimiento que en realidad lo que hacen es evitar, ¿no?, que ese animal se enferme o que por ahí la flora normal se le desequilibre, ¿no? Así que están más asociados a ese tipo de producción. No sé, María, vos. Sí, quería complementar un poco la respuesta y también aclarar un tema que, digamos, que por ahí desde el desconocimiento uno dice, bueno, en la salud animal se utilizan un montón de antimicrobianos y son mal utilizados. Y la realidad es que estamos trabajando junto con los países para que eso no suceda. Todos los países del mundo informan a la OIE la cantidad de antimicrobianos que utilizan en animales y se lleva un seguimiento año tras año de cada uno de esos países. Este año vamos a lanzar una plataforma digital que va a permitir a los países poder analizar esos datos y poder tomar decisiones basadas en los datos, que es una de las cosas más importantes en este tema, ¿no? Y en ese sentido, por ahí comentarles que la producción de animales tiene un gran componente económico. O sea, en la producción de animales todo lo que se vaya a dar, o sea, no se van a dar insumos de más, porque todo eso implica una pérdida a nivel económica para el productor. Entonces, esa cuestión de que se dan antimicrobianos al mansalva no es tan así. Y los antimicrobianos que por ahí hoy en día se utilizan, eso que yo le comentaba de que haya un análisis de riesgo, los antimicrobianos que hoy en día se utilizan como promotores de crecimiento son antimicrobianos, por ejemplo, como en el caso de la monensina, que son antimicrobianos ionóforos que no tienen utilidad en los humanos, son tóxicos para los humanos, y que si bien se ha estudiado que puede generar algo de resistencia, esa resistencia es reversible y no comparte mecanismos de resistencia con otros antimicrobianos. Entonces, digamos, también desmitificar un poco este tema del uso de antimicrobianos en animales. No es que no exista, obviamente, si bien está la normativa y la legislación y hay autoridades de control, siempre por ahí va a haber algo que se escapa a eso, lo mismo sucede en los otros ámbitos. Pero bueno, quería como destacar este tema como, por ejemplo, esto que siempre escuchamos, el uso de hormonas en los pollos, digamos, que por ahí Roberta les podrá comentar que es un mito, digamos, que no es algo que se utilice. Bueno, por ahí con los antimicrobianos también sucede desde el desconocimiento algo similar. Entonces, por eso es tan importante esto que mencionamos del uso prudente y responsable, ¿no? Para que esas moléculas puedan seguir teniendo su efecto. Y otra cosa que quería destacar con respecto a lo que es la producción intensiva, es comentarle que estas producciones intensivas tienen alto grado de bioseguridad. Entonces, si bien pueden ingresar patógenos si es necesario su tratamiento, tienen muchas medidas que implican, que impiden, digamos, que los patógenos ingresen a este tipo de producciones. Entonces, por ahí destacar esas cuestiones, ¿no? Bueno, mi nombre es Paula Brunetti, yo soy médica infectóloga, están casi respondidas mis preguntas, pero me quedó ahí una nomás dando vueltas. Respecto a la producción masiva de vegetales y el uso de antimicrobianos, que ahí me estuve enterando que también se usan algunos particularmente, no tengo idea y por eso lo pregunto, si los vegetales absorben estos antimicrobianos y pueden, digamos, tener alguna implicancia después
como factor de consumo de antimicrobianos de manera indirecta cuando uno los ingiere. Y lo otro que les iba a preguntar es, porque probablemente sí para los vegetales la adecuada higiene y la adecuada cocción sea suficiente, ¿no? Si también la misma la transmisión cruzada respecto a las bacterias multiresistentes que pueda haber en la cocina de cualquier persona, ¿cuánto se involucra el Ministerio de Educación, por ejemplo? Estas cosas, ¿no? Porque cuando uno baja, esta es una pregunta, cuando uno baja línea desde la infancia para arriba de cómo tienen que ser manejados más allá de que obviamente necesitamos un montón de políticas desde todos los lugares, pero me parece que si, digamos, el Ministerio de Educación de las diferentes regiones no están involucrados, ¿no?, en esto, es muy difícil porque me preguntaba también el tema de la medicina veterinaria y la medicina veterinaria basada en la evidencia. Obviamente desde un sesgo de medicina humana grande, pero por ahí lo que uno veía hasta hace algunos años daba la sensación cuando uno iba a los veterinarios o estaba en charlas de veterinaria, etcétera, que por lo menos en el uso de antimicrobianos no había mucho. Es diferente lo que por ahí se percibe ahora, ¿no?, con la gente más joven. Y cómo, digamos, qué control hacen desde la educación de que, digamos, haya capacitaciones frecuentes, de que haya realmente una modificación de conductas, porque seguimos viendo, por ejemplo, no sé, que dan 7 días de antibiótico para una cirugía una castración, por ejemplo, 7 días de antibiótico, como damos también los médicos en humanos, ¿no? No es que no lo hagamos. Bueno, nada, eso, gracias. A ver, en los vegetales también es un ser vivo y en ese ser vivo suceden reacciones, absorciones y demás, o sea que los productos químicos que se le aplican al vegetal, dependiendo del vegetal, o sea, no es lo mismo si estamos hablando, no sé, de una ananá, una banana, o si estamos hablando de una lechuga, en relación a las protecciones, ¿no?, que tiene la propia especie, en cuanto a la penetración de lo que se le aplica externamente, estoy diciendo, ¿no? Y también en el hábito de consumo, o sea, en el ananá no nos comemos la cáscara, sin embargo, en una manzana quizás sí. O algunos vegetales los consumimos cocidos, entonces los pelamos y en este sentido puede haber alguna eliminación por el propio lavado del que el agua produce, por ejemplo, en el hervido. Podría llegar a haber una reducción de contaminante químico, si bien no es un método recomendado para decir que decontamina, pero está estudiado que puede haber una reducción. Entonces sí, adentro, dependiendo de la especie, en algunas especies, adentro de la pulpa del propio vegetal o de la hortaliza o fruta se encuentran residuos. Y después me habías preguntado también algo más en relación a... el rol del Ministerio de Educación. El rol del Ministerio. Mira, está en la currícula, los temas de higiene alimentaria están en la currícula de la escuela primaria, algunos temas se ven en la escuela secundaria. En lo personal creo que eso debería fortalecerse y trabajarse, por ejemplo, en Santa Fe, en algunos municipios de Santa Fe se da el taller específico de manipulación higiénica de alimentos y... Que tiene como una mirada un poquito más profunda sobre lo que sucede en el alimento y eso quizás es interesante para poder pensarlo en otros ámbitos también. Hay algunas iniciativas, no forma parte en el secundario de la currícula obligatoria, sino que está entre las materias, o sea, los contenidos optativos de algunas de las materias, pero en la primaria sí forma parte de la parte obligatoria. Leda, la última pregunta antes del cierre. Muy breve, muchas gracias, me parece excelente todas las presentaciones y quería hacer las siguientes preguntas. ¿Qué rol tiene la eliminación, si están en conocimiento, la eliminación domiciliaria, ¿no?, de antibióticos, que me parece que debe ser algo realmente preocupante porque no se destruyen como los residuos patológicos y esto seguramente debe tener algún rol de contaminación? Y el otro punto también que quería preguntar es el tema de los desinfectantes que se han usado tan ampliamente en la pandemia, ¿no? Y que, digamos, esto en qué medida tiene un rol sobre el ambiente y la generación de multiresistencia. Bueno, yo puedo hacer una respuesta acerca del desecho de antimicrobianos. Justamente el año pasado, en el Congreso de la SADI, hicimos un taller multidisciplinario con los farmacéuticos y los infectólogos, donde justamente abordamos el tema, por lo menos para empezar a conversar el tema del manejo de los antimicrobianos vencidos, tanto a nivel domiciliario como en las farmacias comunitarias como en el hospital.
Hay algunas iniciativas en algunas provincias, creo que ya está subido el documento a la página de la SADI. Teníamos que incluir otros actores como los veterinarios y las compañías farmacéuticas en una segunda instancia, pero por lo menos avanzamos en ese sentido. Hay algunas iniciativas provinciales, pero realmente es un problema que hay que tratar de ir resolviendo. Una de las cosas que se propuso era hacer, así como que podría ser en la misma semana del uso responsable de antimicrobianos de noviembre, como mencionaba Marcelo, hacer una campaña para que la gente pueda llevar los antimicrobianos que le restan a las farmacias de comunidad, en fin, algunas iniciativas que se podrían para concientizar. Como decía Marcelo, es muy importante involucrar a la comunidad, así que en eso se está trabajando en algo. No sé si quieren agregar alguna cosa respecto a la pregunta. No, bueno, desde lo que es el ámbito veterinario también, digamos, son como distintos pasos, digamos, que se van avanzando, digamos, y preguntas que se van generando. Y sí, a nivel internacional también estamos trabajando como, o sea, es uno de los temas que se trata, o sea, alineamientos a los países de cómo tiene que ser esa eliminación de antimicrobianos. Pero bueno, sí, yo creo que es un tema en el cual todos los sectores tenemos que trabajar y profundizar ese tema. Bueno, María, así, Roberta. Capaz que lo entendí. Yo cuando hice la pregunta pensé en realidad en la eliminación de excretas, ¿no? No sé si te referías a eso. Pensando cómo, digamos, en las excretas humanas, cuando uno está en tratamiento antimicrobiano, hace eliminación también, ¿no? de residuos antimicrobianos y eso va al ambiente. Eso también se está estudiando, ¿no? Como ese residuo antimicrobiano que después es liberado al ambiente a través de la disposición final de esas excretas, entra después en contacto con microorganismos ambientales y el impacto que eso puede tener, y eso se está estudiando. Había pensado en eso cuando hiciste la pregunta. Bien, bueno, vamos a cerrar esta primera sesión y les voy a pedir a María y a Roberta, tienen acá el mundo de la salud humana representado. Entonces, ¿ustedes qué nos dirían? ¿Cómo podemos interactuar? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en conjunto con ustedes, los veterinarios? ¿Cómo podemos mejorar lo que ocurre en este momento en Argentina? Un mensaje, tienen 30 segundos para decirnos. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. No, creo que o sea, todo se reduce en lo que venimos hablando desde el inicio, que es el concepto de una salud, ¿no? Y creo que iniciativas como estas son súper importantes, o sea, de unir los sectores y conversar. Y yo creo que cuando uno conversa y conoce y por ahí derriba un montón de mitos y descubre formas de trabajar en conjunto, entonces creo que ese es el trabajo, o sea, de perdernos el miedo, digamos, y empezar a trabajar más en conjunto, o sea, como lo hace a nivel las organizaciones internacionales, como lo hacen a nivel por ahí de los gobiernos, bueno, también hacerlo en la práctica profesional, ¿no? O sea, de esto de pensar y convocarnos y discutir sobre todos los problemas que tienen que ver con lo que es una salud. Roberta. Y yo pensaba en relación... Podemos comer tranquilos, Roberta. Bueno, pará. No, pensaba en relación a esto, ¿no? A los alimentos y la importancia por ahí. Entiendo que tiene que haber varios que trabajan en servicios de infectología o en áreas de infectología, del conocimiento, ¿no? de estas bacterias. En Argentina tenemos la prevalencia más alta de síndrome urémico hemolítico y se ha detectado también resistencia en este patógeno, y la importancia de trabajar en las prácticas de prevención, ¿no? Sobre todo en las prácticas de prevención que tienen que ver con la higiene, con la prevención de la contaminación cruzada, digamos, el médico también como promotor de esas prácticas y reforzando los contenidos, ¿no? educativos que se ven también en ese sentido, por ahí en la consulta. Integrar, tender puentes, encontrarnos, ese es el camino, es la idea. Quisimos poner sobre la mesa esta interacción que hay entre la realidad del mundo de la salud animal con la nuestra. Así que muchas gracias por participar. Gracias a Marcelo, como le dijimos ayer, la próxima lo tendremos en forma presencial y ahora continuamos con la siguiente sesión. Muchas gracias.